Hay una casa en Magdalena de Quino, Sonora, que nadie incluye en los recorridos históricos oficiales. Los documentales la mencionan de pasada, como quien señala un dato topográfico sin consecuencias mayores, como si el lugar de nacimiento de un hombre fuera simplemente una coordenada geográfica y no también un depósito de algo mucho más perturbador y mucho más relevante para entender lo que ocurrió décadas después. Los libros de historia repiten la fecha de nacimiento, repiten el nombre del municipio y avanzan sin detenerse, como si ese lugar pequeño y árido del norte de México fuera solo el escenario de un comienzo, y no también, de alguna forma que todavía no se ha podido explicar del todo, el depósito de algo que debería haber cambiado la historia y que alguien se aseguró de que no cambiara. Porque lo que Luis Donaldo Colosio dejó en esa casa, escritos, palabras propias, señales distribuidas en cartas y en conversaciones de las últimas semanas de su vida. Un rastro que un hombre construye cuando entiende que quizás no va a tener la oportunidad de explicarlo en persona más adelante, no era el inventario sentimental de un político en campaña, ni los apuntes de trabajo de alguien que gestiona la agenda de una candidatura presidencial. Era la evidencia de que alguien con acceso directo al corazón del sistema más poderoso de México en el siglo XX había llegado a una conclusión que debería haber resultado imposible. La conclusión de que ese mismo sistema, el que lo había creado, el que lo había elegido, el que le había dado el micrófono y la tarima y el respaldo institucional de 70 años de poder ininterrumpido, ese sistema lo iba a matar. Y el 23 de marzo de 1994, en un mitin multitudinario en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, mientras saludaba a la gente con la misma cercanía física y la misma accesibilidad que había marcado todos sus actos de campaña, mientras se metía entre la multitud porque así era como entendía que había que hacer política, ocurrió exactamente lo que ese hombre había anticipado, lo que había dejado registrado, lo que nadie con poder real para evitarlo eligió evitar. Si llegas hasta el final de este relato, vas a entender por qué esas palabras que Colosio dejó escritas todavía incomodan a 32 años de distancia. ¿Por qué el expediente oficial, con sus más de 30.000 páginas acumuladas durante 3 décadas de investigación, no alcanza para responder la pregunta fundamental que todo mexicano que conoce la historia termina haciéndose en algún momento? ¿Y por qué la respuesta a quien ordenó ese disparo sigue viviendo en un archivo que crece pero que no cierra, que se acumula pero que no concluye, que tiene más documentación que casi cualquier caso criminal en la historia de América Latina y que, sin embargo, sostiene una conclusión que no alcanza para explicar ni la 10ª parte de lo que contiene? Porque hay una segunda capa en esta historia, una capa que los documentales mencionan pero no desarrollan, que los libros académicos reconocen pero no exploran con la profundidad que merece y que empieza en esa casa pequeña de Sonora, entre paredes donde un niño de pueblo norteño creció sin apellidos que abrieran puertas y sin padrinos que garantizaran ascenso, y donde décadas después, un hombre con el futuro más despejado de toda la política mexicana decidió dejar constancia de lo que sabía antes de que se lo impidieran para siempre. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, un municipio del norte de Sonora, que en aquella época era exactamente lo que su nombre sugería cuando lo pronunciabas en voz alta en cualquier despacho de la Ciudad de México. Un lugar tranquilo, árido, alejado del centro de gravedad de la política nacional por centenares de kilómetros de desierto y de carretera,
sin ninguna pretensión de protagonismo en la historia del país, sin nada que lo distinguiera del mapa, salvo su cercanía con la frontera con Arizona y la tumba de Fray Eusebio Francisco Quino, el misionero jesuita que le dio su nombre al municipio y que es el tipo de dato histórico que aparece en las guías turísticas y que nadie recuerda. Era el hijo de Luis Colosio Fernández, un hombre de trabajo en el sentido más honesto y más literal de la expresión, de los que construyen lo que tienen con las manos y con la constancia callada, que no figura en ningún currículo, pero que deja una huella en los hijos más duradera que cualquier herencia material. La familia no tenía conexiones políticas de peso. No había apellidos que funcionaran como llaves en los pinos, ni en ninguna de las antecámaras del poder, donde en el México de mediados del siglo XX se decidía quién ascendía y quién se quedaba en el lugar donde estaba. No había padrinos en el sistema, no había tíos con cargos, no había una red tejida durante generaciones que esperara al joven Colosio en la puerta de la política nacional. Lo que Colosio heredó de ese origen fue otra cosa distinta y en cierto modo más valiosa para lo que vino después, aunque en otro sentido también más peligrosa, porque quien se gana su lugar con trabajo propio tiende a creer que el mérito es suficiente protección. Y en el México del Perrey, el mérito era una variable entre muchas, no necesariamente la más importante. Lo que heredó de ese origen fue la certeza de que para llegar a algún lugar había que ganárselo, la convicción de que el esfuerzo tenía una relación directa con el destino, la clase de fe en el trabajo que solo se construye cuando no hay otra opción disponible. Estudió economía en el Tecnológico de Monterrey, que en los años 60 y 70 era ya el espacio donde la élite mexicana, que no había nacido en la capital, mandaba a sus hijos más prometedores para que aprendieran el idioma del desarrollo económico y de la gestión moderna. Cruzó la frontera para hacer un posgrado en economía en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, uno de los centros académicos más reconocidos del mundo anglosajón, donde los estudiantes latinoamericanos aprendían no solo economía, sino también una forma de pensar sobre el desarrollo y el Estado que era muy diferente de la que circulaba en las universidades públicas de México. Volvió al país con ideas que no eran decorativas, con hambre que no era retórica, y con una visión de lo que México podía ser si alguien con convicción real y con capacidad técnica y con voluntad política genuina ocupaba el lugar correcto en el momento preciso. Entró al PRI porque en el México de los años 70 y 80 no había otra puerta para quien quisiera hacer política a escala nacional con alguna perspectiva real de influencia, porque el sistema era el sistema y la única forma de cambiarlo, si es que había alguna, era desde adentro y con la paciencia de quien sabe que los cambios reales no llegan de un día para otro. Fue diputado, fue senador, fue presidente nacional del partido en uno de sus momentos más complicados, cuando las presiones internas y las tensiones con los grupos duros del sistema lo convertían en un cargo que requería equilibrio y habilidad política de alto nivel. Fue secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, responsable de un programa de inversión social llamado Solidaridad, que en su momento fue presentado como el modelo de política pública que México necesitaba para reducir la desigualdad y que con el tiempo fue analizado como una máquina de construcción de clientelas políticas disfrazada de programa social, aunque esa discusión llegó después y Colosio en su momento la gestionó con la competencia técnica que se le reconocía incluso entre sus críticos. Y en 1993, con 43 años y una trayectoria que no tenía fisuras visibles en la superficie, Carlos Salinas de Gortari lo ungió como candidato a la presidencia de la República. En el México de aquella época, eso no era una candidatura.
Era una certeza matemática que no admitía discusión. El PRI no perdía. Llevaba 70 años sin perder una elección presidencial. El candidato del PRI era el próximo presidente de México y el juego político consistía en administrar la transición con la menor fricción posible, en negociar las lealtades dentro del partido, en construir el gabinete futuro, en diseñar los primeros 100 días del nuevo gobierno que ya todo el mundo asumía como inevitable. Colosio, a sus 43 años, tenía el futuro más despejado que un político mexicano podía imaginar en ese momento. La presidencia era suya, el país era suyo, el sexenio entero era suyo para hacer con él lo que considerara necesario. Tenía el apoyo del presidente saliente, tenía el aparato del partido, tenía la maquinaria electoral más eficiente de América Latina trabajando a su favor. Tenía el nombre y la trayectoria y la preparación académica y la capacidad oratoria. Tenía todo. Y entonces decidió decir lo que realmente pensaba. Y esa decisión, tomada desde el punto más alto de su poder, desde el momento exacto en que todo lo que había construido durante décadas convergía en un único horizonte posible, esa decisión lo convirtió en el problema que el sistema no sabía cómo manejar. El 6 de marzo de 1994, 17 días antes de que lo asesinaran, Colosio subió a un templete montado frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. El Monumento a la Revolución es en sí mismo un símbolo cargado. Fue construido para celebrar el triunfo del movimiento revolucionario de principios del siglo XX, que en teoría dio origen al sistema del partido único que 70 años después seguía gobernando el país. Y hay algo en esa ironía arquitectónica que resulta demasiado perfecta cuando se reconstruye lo que ocurrió esa tarde. El acto había sido organizado como un mitin de campaña de escala mayor, con miles de personas convocadas, con cámaras de todos los medios nacionales, con toda la maquinaria visual y logística del PRI funcionando a plena velocidad. Era el tipo de evento donde el candidato hace exactamente lo que el protocolo indica. Sube, agradece el apoyo militante con la emoción justa, evoca el futuro brillante que viene, nombra los compromisos de campaña con la energía adecuada y baja entre aplausos que el equipo de comunicación ya tiene medidos en decibeles para la cobertura del día siguiente. Colosio no hizo nada de eso. Lo que ese hombre dijo esa tarde, con el micrófono en la mano y miles de personas mirándolo y las cámaras transmitiendo, no fue el discurso que el sistema había previsto escuchar, no fue el discurso que estaba en el guión de la campaña, no fue el discurso que nadie en el aparato del PRI esperaba que saliera de esa boca en ese momento. Habló de pobreza real, no de la pobreza abstracta y estadística y administrada de los programas sociales, no de los números de reducción de la pobreza que los funcionarios presentaban en los informes de gobierno, sino de la pobreza concreta y cotidiana que se ve en las calles de cualquier ciudad mexicana, en los niños sin escuela que venden chicles, en los cruceros de tráfico, en los viejos sin pensión que mendigan en los atrios de las iglesias, en la distancia brutal e insalvable entre el México de los discursos oficiales y el México que vivía la mayoría de la gente todos los días. Habló de un Estado que se había convertido en obstáculo en lugar de instrumento para la gente que supuestamente debía servir, de instituciones que operaban para su propia preservación y no para los ciudadanos, de un aparato gubernamental que había confundido su continuidad con el interés público. Habló de un país con hambre y con sed de justicia que merecía algo más que las respuestas prefabricadas de siempre, que merecía honestidad en lugar de retórica, que merecía ser tratado como adulto en lugar de como cliente de un sistema de favores que se pagaban con lealtad electoral.
y dijo algo que para quien entendía el lenguaje del poder en el México de 1994, sonó con una claridad que cortaba el aire. Sonó como una declaración de independencia pronunciada desde el centro mismo del poder que supuestamente lo sostenía. Pidió un México donde el gobierno rinda cuentas de verdad, donde nadie esté por encima de la ley sin importar qué apellido tenga ni qué cargo ocupe, donde el PRI sea simplemente un partido entre varios y no el único partido que puede gobernar porque lleva 70 años haciéndolo como si eso fuera un título de propiedad sobre el Estado mexicano. Un partido como cualquier otro, sujeto a la posibilidad real de perder, sujeto al escrutinio de una competencia electoral genuina, sin los mecanismos de control institucional que habían hecho posible 7 décadas de continuidad ininterrumpida. Para la gente que escuchaba desde las calles y desde los televisores en los hogares, ese discurso fue electricidad pura. Fue la emoción específica y rara de escuchar a alguien con poder real decir en voz alta y frente a las cámaras lo que la mayoría pensaba, pero que nadie con acceso al micrófono del sistema se había atrevido a decir con esa claridad. Para los hombres sentados en posiciones de mando dentro del aparato del partido y del gobierno, fue algo completamente diferente. Fue una amenaza con transmisión en vivo. Fue el momento en que el candidato oficial decidió usar la plataforma que el sistema le había dado para cuestionar al sistema mismo. Y ese tipo de cosas, en el lenguaje del poder que funcionaba en México, en ese momento, no tenía precedente reciente que permitiera calcular las consecuencias con claridad. Lo que muchos pasan por alto cuando analizan ese discurso, lo que los análisis políticos tienden a simplificar en términos de valentía o imprudencia política, es la dimensión específica del peligro que ese acto representaba para el sistema no como crítica externa, sino como ruptura interna. Un opositor que ataca al gobierno desde afuera es predecible y manejable. Tiene un lugar asignado en el mapa político. Existe dentro de los límites que el sistema le permite, se le ignora cuando conviene, se le neutraliza cuando se pasa de la raya, se le margina con los mismos mecanismos de control que llevan décadas funcionando. Pero un candidato oficial que se revela, que toma el altavoz que el sistema le prestó para garantizar la continuidad y lo usa para cuestionar esa continuidad desde adentro, ese hombre se convierte en algo para lo que el sistema no tiene protocolo, se convierte en un problema sin solución limpia. Y los sistemas construidos durante 7 décadas para preservarse a sí mismos no toleran bien los problemas sin solución limpia. Hay que entender quién era Carlos Salinas de Gortari en ese momento para dimensionar exactamente cuánto pesaba ese problema. Salinas llevaba casi 6 años en el poder cuando Colosio dio ese discurso. Había firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y que fue presentado como la certificación internacional de que México había alcanzado el nivel de desarrollo y de institucionalidad necesarios para sentarse en la misma mesa que las 2 economías más grandes del hemisferio. Era la estrella latinoamericana de las reformas económicas de los 90. El modelo que los organismos financieros internacionales presentaban como ejemplo de lo que un país en desarrollo debía hacer para modernizarse y crecer. La revista Time lo había puesto en portada. El Fondo Monetario Internacional lo aplaudía. Los bancos de inversión de Nueva York lo visitaban con respeto. Y estaba construyendo activamente, con todos los recursos que le quedaban de su sexenio, su candidatura para dirigir la recién creada Organización Mundial de Comercio cuando terminara su mandato en diciembre de ese año.
lo que hubiera sido la coronación de una trayectoria que a sus 45 años ya era considerada como una de las más brillantes de la política latinoamericana de su generación. Y ahora, en ese contexto, en ese momento de máxima acumulación de capital político y reputacional, el hombre que él mismo había elegido como sucesor, el candidato que se suponía iba a garantizar la continuidad y la consolidación de lo que Salinas había construido, le estaba diciendo al país en público, con las cámaras encendidas y los micrófonos abiertos, que su modelo necesitaba transformarse de raíz, que el sistema que Salinas personificaba era el problema y no la solución. La distancia entre Salinas y Colosio, que hasta ese 6 de marzo había sido invisible para el público y que dentro del PRI se manejaba como tensión interna gestionable, se volvió en cuestión de horas el tema central de toda conversación política en el país. Y ese es el fondo sobre el cual hay que leer todo lo que vino después, cada decisión, cada movimiento, cada silencio. Ahora viene lo que cambia todo. El secreto que este relato promete no está en un cofre cerrado ni en un archivo ultrasecreto al que nadie ha tenido acceso. Está en parte en algo que los registros muestran con claridad cuando uno se toma el tiempo de leerlos con cuidado. Y en otra parte en versiones que hay que marcar con precisión como versiones porque no tienen confirmación documental absoluta, pero cuya existencia como versiones es en sí misma un hecho que importa. Lo que está confirmado es esto. En los días posteriores al discurso del 6 de marzo, el ambiente alrededor de Colosio cambió de forma notable y perceptible para quienes estaban cerca. Personas de su entorno más cercano describieron años después, en testimonios dados, con la distancia y la relativa protección, que a veces da el tiempo cuando el sistema que necesitaba silenciarlos ya no tiene la misma capacidad de represalia, que el candidato llegó a las últimas semanas de su vida en un estado de tensión que iba más allá del estrés normal que genera una campaña presidencial por intensa que sea. Algo pesaba sobre él de una forma diferente, con una densidad que sus colaboradores podían percibir, aunque no siempre podían nombrar con precisión, porque nombrarla hubiera requerido decir en voz alta lo que resultaba casi imposible de decir, que el candidato oficial a la presidencia de México creía que lo iban a matar y que las personas que podían matarlo eran las mismas que controlaban el aparato que supuestamente lo protegía. Las cartas que Colosio le escribió a su padre a lo largo de su vida, publicadas décadas después del asesinato y compiladas en el libro Cartas de Colosio, muestran a un hombre con una conciencia muy aguda del peligro que implica el poder cuando deja de ser oportunidad y se convierte en amenaza. No son las cartas de un político tranquilo que confía sin reservas en el sistema que lo creó, ni las cartas de un hombre que cree que su posición lo protege automáticamente de las consecuencias de sus propias palabras. Son los textos de alguien que había vivido adentro del sistema el tiempo suficiente como para conocer sus mecanismos con detalle, para saber cómo funciona cuando decide que a alguien le resulta más útil muerto que vivo, para entender que la distancia entre ser el elegido y ser el prescindible podía medirse en días, en palabras, en decisiones tomadas frente a un micrófono en un acto de campaña. Y hay versiones que hay que marcar con claridad como no confirmadas por documentos definitivos, pero que circularon entre personas cercanas a la familia y a la investigación, con una consistencia que resulta difícil de ignorar completamente. De que en esas últimas semanas Colosio hizo algo más concreto que escribirle cartas a su padre desde la distancia. Hay quienes sostienen que dejó en Magdalena de Quino, en esa casa que era su punto de origen y también su refugio, cuando necesitaba estar fuera del radar de la campaña y del sistema que la supervisaba.
documentos o notas, en los que registró lo que sabía, lo que sospechaba, lo que veía moviéndose en su contra, lo que temía que ocurriera si esos movimientos llegaban a su conclusión lógica. Y hay versiones igualmente marcadas como no verificadas en todos sus puntos, de que la noche anterior al acto en Lomas Taurinas, Colosio llamó a Diana Laura Riojas, su esposa, y le dijo algo que ella reveló en entrevistas realizadas años después del asesinato. Si algo me pasa, busca en Magdalena. Ahí está todo. Diana Laura no interpretó completamente el mensaje en ese momento, o no quiso interpretarlo, o lo interpretó, pero eligió no actuar sobre esa interpretación, porque hacerlo hubiera requerido aceptar una posibilidad que todavía resultaba imposible de integrar en la realidad cotidiana de una campaña presidencial. Después del asesinato, según versiones provenientes de personas que estuvieron cerca de la familia en esas semanas, intentó ir a esa casa en Magdalena de Quino y la encontró ya revisada. Ese detalle, esa posibilidad de que hubo algo guardado en esas paredes que desapareció antes de que llegara quien tenía las razones más legítimas para buscarlo, es lo que convierte a esa casa pequeña con paredes blancas en algo más que el pueblo donde nació un candidato. Lo convierte en la pieza que falta. Para entender por qué nadie podía simplemente proteger a Colosio, aunque hubiera querido hacerlo, hay que hablar de la estructura del poder en México en 1994, no como ejercicio académico de historia política, sino como mapa operativo de lo que estaba en juego en términos concretos. El PRI en esa época no era simplemente un partido político que ganaba elecciones con mucha regularidad y con los recursos del Estado a su favor. Era el sistema completo, la arquitectura total, dentro de la cual todas las instituciones de la vida pública mexicana funcionaban simultáneamente. El gobierno federal, los gobiernos estatales, los sindicatos nacionales de trabajadores, los medios de comunicación más importantes del país, con sus líneas editoriales y sus líneas de crédito, las fuerzas de seguridad en todos sus niveles, la judicatura en toda su extensión, los organismos electorales que supervisaban los procesos en los que el PRI siempre ganaba. Todo operaba dentro de la misma lógica central, que era la lógica del intercambio entre lealtad al sistema y estabilidad personal y ascenso profesional. Quien se mantenía dentro de esa lógica tenía un lugar asegurado, una carrera posible, una protección implícita que no requería ser nombrada porque era tan estructural como el aire. Quien se salía de esa lógica no tenía hacia dónde ir, porque el sistema era omnipresente y la alternativa era la irrelevancia o algo peor. Y quien intentaba cambiar la lógica desde adentro, quien usaba los recursos que el sistema le había dado para cuestionar al sistema mismo, ese hombre se convertía en un problema que el aparato, con toda su maquinaria y todos sus mecanismos y toda su historia de 70 años manejando problemas, sabía perfectamente cómo gestionar. No era necesario que una sola persona diera una orden explícita de matar a Colosio para que Colosio terminara muerto. Bastaba con que el sistema decidiera dejar de protegerlo. Y hay indicios muy claros, documentados en el propio expediente del caso, de que eso fue exactamente lo que ocurrió. Los registros judiciales del caso, que a esta altura suman más de 30,000 páginas acumuladas en casi 3 décadas de investigación formal, muestran algo que desde el primer día resultó difícil de explicar con la lógica del error técnico o de la incompetencia operativa. El dispositivo de seguridad, desplegado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, tuvo fallas que no son compatibles con los estándares mínimos de protección para un candidato presidencial en activo, en un país con un historial de violencia política significativo, en un mitin con cobertura mediática nacional en vivo.
Las vallas de seguridad perimetral eran insuficientes para el tamaño y la densidad del evento, lo que cualquier coordinador de seguridad con experiencia básica habría podido prever desde la fase de planeación. El cerco personal alrededor del candidato estaba mal organizado, con agentes en posiciones que no respondían a ningún protocolo estándar de protección de personas en riesgo. Los agentes de seguridad no tenían comunicación efectiva entre sí, lo que en un evento de esa magnitud y con ese nivel de exposición mediática resulta difícil de atribuir a descuido casual. Y Mario Aburto Martínez, el hombre que disparó, llegó hasta menos de 1 metro del candidato presidencial en medio de una multitud apretada, en un evento transmitido en vivo por todos los medios nacionales, con un arma en la mano, sin que nadie lo detuviera. Para que eso ocurra en ese contexto específico, tienen que fallar muchas cosas al mismo tiempo, y la coincidencia perfecta de todas esas fallas en un único evento empieza a parecerse mucho menos a una cadena de accidentes simultáneos y mucho más a una decisión que alguien tomó en algún momento del proceso de planeación del operativo. La versión oficial del caso empezó a hacer agua no solo por las condiciones del operativo en el momento del crimen, sino por lo que el propio expediente fue acumulando a lo largo de los años en términos de inconsistencias y contradicciones que la narrativa oficial nunca logró resolver satisfactoriamente. En 2019, gracias a una solicitud de acceso a la información presentada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Consejo de la Judicatura Federal revocó la clasificación de reserva que había mantenido gran parte del expediente fuera del alcance público durante décadas, y casi 10.000 páginas de documentación inédita salieron a la luz pública por primera vez, revelando no una conspiración claramente dibujada con nombres y fechas y firmas en documentos incriminatorios, sino algo más incómodo que eso: contradicciones, inconsistencias sistemáticas, líneas de investigación que se abrieron y se cerraron sin seguimiento aparente, testimonios que apuntaban en direcciones que la investigación oficial nunca siguió con la profundidad que ameritaban. Entre esos documentos había algo muy concreto y muy perturbador: declaraciones de Mario Aburto hechas durante su proceso judicial, en las que el asesino convicto mencionaba el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Hay que ser muy preciso aquí, porque la precisión no solo importa en términos legales, sino también en términos de honestidad intelectual. Una declaración de Aburto no es evidencia judicial suficiente para condenar a nadie. Un hombre que lleva décadas en prisión, que ha modificado su versión de los hechos en múltiples ocasiones, cuya credibilidad como testigo es como mínimo compleja, no puede ser la fuente única de una conclusión de esa gravedad. Pero lo que sí es un hecho verificable y documentado, un hecho que no requiere especulación, sino simplemente lectura de los registros disponibles, es que esas declaraciones existían desde hacía décadas, que estaban en el expediente desde mucho antes de 2019, que habían sido clasificadas con la misma decisión administrativa que mantuvo el resto de la documentación fuera del alcance público, que permanecieron fuera del debate durante 25 años, y que cuando finalmente salieron a la luz no hubo ninguna consecuencia institucional de ningún tipo. Ninguna investigación se reabrió, ningún fiscal anunció nuevas diligencias. El expediente oficial siguió cerrado con la misma conclusión que tenía antes: un hombre solo, sin estructura de apoyo, sin instrucciones de nadie. Ese mecanismo de respuesta institucional ante evidencia incómoda, esa capacidad del sistema para absorber lo que debería perturbarlo y seguir funcionando como si nada, es en sí mismo uno de los datos más reveladores del caso. Hay un episodio dentro del expediente que casi nunca aparece con la claridad que merece en los análisis del caso,
y que vale la pena examinar con detenimiento porque su cronología es elocuente de una forma que no requiere especulación adicional. En el año 2000, el último fiscal especial designado para el caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, presentó su conclusión final después de meses de trabajo. No existían evidencias sólidas para señalar a nadie más allá de Mario Aburto como único autor intelectual y ejecutor del crimen. El gobierno federal cerró formalmente el caso. Esa conclusión se presentó como el resultado de una investigación exhaustiva y profesional, y como la respuesta definitiva a una pregunta que el país había estado haciéndose durante 6 años. Una semana antes de presentar esa conclusión, el mismo fiscal se había reunido con Carlos Salinas de Gortari en la residencia oficial de Los Pinos. La razón declarada de esa reunión, según lo que se reportó en su momento, era mostrarle al expresidente el análisis de un video en el que el propio fiscal reconocía que podían advertirse indicios de que al menos 7 personas habían participado de forma coordinada en el operativo de ese día, en una formación que el fiscal describió como una disposición en diamante alrededor del candidato. 7 individuos moviéndose de forma coordinada y con propósito claro en el entorno inmediato de Colosio en los momentos previos al disparo. Una semana después de esa reunión entre el fiscal y el expresidente, la conclusión oficial es que no hay evidencia de nadie más que el asesino solitario. Esa secuencia de eventos, la del fiscal que detecta 7 personas coordinadas y una semana después entrega una conclusión de asesino único, está en el registro público y documentado del caso. No es especulación, es cronología. Y la pregunta que genera, la pregunta sobre qué ocurrió entre esa reunión en Los Pinos y esa conclusión presentada 7 días después, es exactamente la pregunta que el expediente oficial, con sus 30.000 páginas, nunca responde. El expediente fue clasificado como reservado hasta 2035. Hay que detenerse en ese número y dejarlo resonar un momento. 41 años después de un crimen político cometido en plena campaña presidencial, transmitido en vivo, con miles de testigos presenciales, con décadas de investigación formal, alguien tomó la decisión administrativa de que esa documentación no debía estar disponible para el público hasta el año 2035. 41 años. Esa decisión no requiere conspiración para explicarse, no requiere atribuir malicia extraordinaria a nadie. Requiere simplemente entender que quien tiene el poder de clasificar un expediente tiene incentivos muy concretos para hacerlo, cuando ese expediente contiene información que incomoda, y que clasificar es más sencillo y más limpio que destruir, porque la clasificación es un acto administrativo rutinario que no deja rastro de intención. La MCCI logró que se desclasificara antes, en 2019, y eso es en sí mismo un logro notable del periodismo de investigación mexicano. Pero la clasificación original existió, y su mera existencia como decisión tomada por alguien en algún momento del proceso es un dato sobre la relación del sistema con ese expediente específico. El documental Los asesinos de Colosio, producido por HBO Max y estrenado en 2026, 32 años después del crimen, volvió a instalar estas preguntas en el debate público con una fuerza que resultó inesperada para quienes creían que el caso era solo historia. La producción accedió a documentos que habían permanecido reservados durante años, reconstruyó el crimen con metodología forense actualizada y con tecnología de análisis de imagen que no existía en 1994,
presentó testimonios de personas que habían estado cerca del operativo de seguridad ese día y que nunca habían hablado públicamente sobre lo que vieron, y planteó con evidencia y con rigor la hipótesis del segundo tirador, que el disparo que realizó Aburto fue el primero y fue a la cabeza, pero que el impacto que finalmente resultó letal desde el punto de vista médico se produjo cuando el candidato ya estaba en el suelo, y que ese segundo disparo podría corresponder a alguien que no figura en ninguno de los registros oficiales, a alguien que aprovechó el caos del momento y la confusión del operativo para acercarse sin ser identificado. Esa posibilidad, la de que había algo más en Lomas Taurinas ese día, además de un hombre con un arma y una motivación personal, es la fisura que el expediente oficial nunca pudo cerrar del todo en 3 décadas. Y el documental la documenta con una solidez que resultó incómoda para la narrativa institucional que había sobrevivido intacta desde el año 2000. En 2024, al cumplirse 30 años del asesinato, el caso volvió a los titulares de una forma adicional y completamente diferente. La defensa de Mario Aburto, que lleva más de 3 décadas en prisión, argumentó ante los tribunales mexicanos que su cliente había sido juzgado con el Código Penal equivocado, que el tipo delictivo bajo el cual fue condenado no correspondía al proceso legal correcto para los hechos específicos que se le imputaban. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que decidir si ese argumento técnico tenía validez suficiente para revisar una condena dictada 30 años antes. Y en 2026, el gobierno mexicano, bajo la administración actual, ordenó revisar el archivo Colosio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue parte de esa revisión. Expedientes que habían permanecido sellados desde hacía años salieron de nuevo al escrutinio institucional. Lo que esa revisión va a producir en términos de conclusiones nuevas o de diligencias investigativas concretas todavía no está claro, pero el hecho de que en 2026, 32 años después del disparo en Lomas Taurinas, el caso se siga moviendo institucionalmente, que el gobierno actual sienta la necesidad política de revisarlo, que la Suprema Corte tenga que ocuparse de él, que los documentales sobre él sigan generando debate público a escala nacional e internacional. Dice algo muy específico sobre su estatus real. No está tan cerrado como la conclusión del año 2000 pretendía que estuviera. Hay que regresar a los días previos al asesinato porque hay una pieza del contexto que pocas versiones del caso integran con la claridad que merece. El 20 de marzo de 1994, 3 días antes del crimen, en la Ciudad de México, tuvo lugar un encuentro entre Colosio y Manuel Camacho Solís, que hasta ese momento había sido el otro nombre fuerte dentro del PRI como posible candidato presidencial y que había generado meses de tensión interna dentro del partido porque muchos actores relevantes dentro del sistema creían genuinamente que Camacho era la opción más competente o la más conveniente para el siguiente sexenio. Esa tensión entre Colosio y Camacho había funcionado durante meses como una fuente de incertidumbre que mantenía a ambos hombres en una situación de competencia interna implícita. Y hay quien dice, y esto hay que marcarlo claramente como versión sin consenso documental, que mientras esa tensión existía, el sistema tenía razones para mantener a ambos con vida y dentro del juego político, porque la competencia entre ellos era un mecanismo de control que el sistema podía gestionar. La noche del 20 de marzo, los dos hombres se reunieron en casa de Luis Martínez y Camacho acordó públicamente que no buscaría la candidatura, que apoyaría a Colosio, que la disputa interna había terminado. Para mucha gente eso fue una señal de alivio,
la señal de que las aguas internas del partido se habían calmado y de que la campaña podía concentrarse en la recta final. Pero hay versiones de que ese acuerdo, lejos de tranquilizar las cosas para Colosio, simplificó algo que hasta entonces había resultado complicado de resolver, y que la resolución de esa disputa eliminó una variable de protección implícita que Colosio no sabía que tenía. No hay forma de confirmar esto con documentos en el sentido estricto, pero la lógica del poder que operaba en ese México hace que la hipótesis no sea absurda, y ese es exactamente el tipo de cálculo que, si es cierto que Colosio lo tenía, hace comprensible que dejara escrito lo que dejó antes de subir al avión a Tijuana. Imagínate estar en su lugar en esas últimas semanas. 44 años cumplidos el mes anterior. 2 hijos pequeños que crecen en el mundo paralelo y protegido que los hijos de los candidatos presidenciales habitan durante las campañas. Una esposa que lo amaba y que estaba viviendo con él la presión sostenida de esas semanas sin entender del todo la dimensión de lo que se estaba moviendo, porque algunas cosas Colosio no las compartía, quizás para protegerla, quizás porque ponerlas en palabras en voz alta las hacía demasiado reales. Una campaña que se suponía que era la antesala inevitable de la presidencia, pero que de pronto se sentía como un tablero donde las piezas se movían según reglas que nadie le explicaba, como una partida donde él conocía las reglas anteriores, pero no las nuevas, que alguien había reescrito sin avisarle. Un hombre que había dedicado su vida entera a construir el momento que supuestamente había llegado, que había estudiado y viajado y trabajado, y acumulado capital político, y construido redes, y pronunciado miles de discursos, y pisado el polvo árido de cientos de municipios mexicanos durante meses de campaña, con una energía que sus colaboradores describían como inagotable, y que en algún momento de esas últimas semanas, en alguna noche de algún hotel de campaña, en cualquier ciudad del país, o en esa casa tranquila de Magdalena, a donde volvía cuando necesitaba estar fuera del radar, se sentó y escribió lo que sabía, lo que sospechaba, lo que veía moviéndose en su contra, con una claridad que resultaba imposible de ignorar para alguien que conocía el sistema desde adentro. No como quien dicta un testamento formal con testigos y notario, sino como quien necesita que alguien más lo sepa, como quien entiende que si él desaparece al menos las palabras queden, como quien hace lo único que está dentro de su control, cuando todo lo demás se mueve en su contra sin que pueda detenerlo. Había versiones no confirmadas de que la mañana del 23 de marzo, mientras estaba en un hotel en Culiacán, Sinaloa, antes de tomar el vuelo a Tijuana para el meeting de Lomas Taurinas, Colosio recibió una llamada telefónica en su habitación. En esa llamada, según esas versiones que hay que marcar con claridad como no confirmadas por documentos definitivos, alguien le habría dicho que debía renunciar a la candidatura, que si no lo hacía, se atendría a las consecuencias. Y Colosio, según la misma versión, respondió que se atendría a esas consecuencias, y esa mañana tomó el vuelo. No porque no creyera que el peligro era real, porque todo indica que creía que era real, y que lo había creído con una claridad creciente durante al menos las semanas previas, sino porque en el punto en que estaba, con lo que había construido, con lo que había dicho en público, con las señales que había dejado en esa casa de Sonora, bajarse no era una opción que tuviera sentido para la persona que era, porque había una forma de entender el valor en ese hombre, construida en esa casa de paredes blancas y en todas las decisiones que vino después de ella, que no era compatible con la rendición. Y también quizás porque calculaba que si se bajaba el sistema tenía otras formas de cobrarle el precio, formas menos visibles y menos dramáticas, pero igualmente definitivas,
formas que dejarían a Diana Laura y a los niños en una situación todavía más complicada que la que dejaba si seguía adelante. Los registros no dicen cuál de esas razones fue la determinante. Probablemente eran varias mezcladas de una forma que ni el propio Colosio podía separar con claridad, porque así funciona el pensamiento de una persona real atrapada en una situación sin salida perfecta, no con la claridad narrativa que el relato histórico le atribuye después, sino con la confusión y el miedo y la determinación coexistiendo de forma simultánea en el mismo espacio. En las semanas que siguieron al asesinato, el sistema mexicano actuó con una velocidad que muchos observadores dentro y fuera del país señalaron como llamativa en términos de eficiencia y como perturbadora en términos de lo que esa eficiencia revelaba. La investigación se clausuró alrededor de Mario Aburto con una rapidez que contrastaba con la lentitud con que en ese mismo sistema se gestionaban habitualmente los procesos judiciales ordinarios. Las líneas que apuntaban hacia posibles cómplices, hacia la desprotección deliberada del candidato, hacia las fallas sistemáticas del operativo, que cualquier análisis mínimamente serio señalaba como inexplicables desde el punto de vista técnico, fueron descartadas una por una, sin que el expediente registrara de forma satisfactoria el razonamiento que llevó a descartarlas. El expediente creció durante décadas hasta superar las 30.000 páginas, pero la conclusión oficial se mantuvo en una sola línea que nadie se tomó el trabajo de justificar con la profundidad que esa magnitud de documentación hubiera requerido. Un hombre solo, actuando por razones propias y personales. Sin instrucciones de nadie, sin estructura de apoyo, sin contexto político que explicara su motivación más allá de vagas referencias a un resentimiento social difuso. Ernesto Zedillo ganó las elecciones en agosto de 1994 como nuevo candidato del PRI después de la muerte de Colosio, con un margen de victoria que el sistema garantizó con los mismos mecanismos de siempre. Carlos Salinas terminó su sexenio en diciembre de ese año, entregó el poder y se fue a vivir al exterior, primero a Irlanda, después a otros países, con la discreción de alguien que sabe que quedarse en México, con el modelo económico colapsando en tiempo real, y con las preguntas sobre su hermano Raúl acumulándose, no era la opción más prudente. Su hermano Raúl Salinas de Gortari fue detenido en 1995, acusado de enriquecimiento ilícito de origen inexplicable y de presunta participación en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del expresidente, que había sido asesinado en la Ciudad de México en septiembre de 1994, apenas 6 meses después de Colosio, con un nivel de impunidad en el crimen que reforzó la sensación de que algo en el sistema se había descompuesto de forma terminal. México en 1994 no fue solo el año del asesinato de Colosio, fue el año del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que tomó por asalto varias ciudades del estado el 1 de enero, exactamente el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, que Salinas había presentado como el símbolo de la modernización definitiva de México, y esa coincidencia no fue casual, porque los zapatistas la eligieron deliberadamente para demostrar que la modernización que Salinas vendía al mundo tenía un lado que sus discursos no mostraban. El lado de millones de personas en condición de pobreza extrema, sin tierra, sin servicios básicos, sin acceso real a las instituciones, sin voz en las decisiones que determinaban sus vidas. Fue el año de la crisis del peso en diciembre, el colapso del modelo económico salinista que en días destruyó el ahorro de millones de familias de clase media mexicana
y reveló que parte del crecimiento de esos años había sido sostenido con maquillaje contable, con deuda externa mal administrada, con una sobrevaluación del tipo de cambio que era insostenible y que todo el aparato oficial había negado hasta el último momento. 4 fracturas simultáneas en un solo año. 4 rupturas en el tejido del sistema que había funcionado sin interrupciones visibles durante 7 décadas. Y Colosio, en ese contexto, no era solo un candidato asesinado, era el símbolo de la fractura más profunda y más imposible de administrar narrativamente. El hombre que desde adentro del sistema, con el respaldo institucional de ese mismo sistema, había intentado señalar en voz alta lo que no funcionaba y que el sistema había eliminado antes de que pudiera intentar cambiarlo desde el poder real. Eso dejó en la política mexicana una herida que tardó décadas en ser nombrada con claridad, no solo como duelo por una persona específica, sino como evidencia concreta y pública de que el sistema tenía la capacidad y la voluntad de eliminar físicamente a quien intentara cambiarlo desde adentro cuando ese intento llegaba demasiado lejos. Hay algo que conecta todo esto con el silencio. El silencio alrededor del caso Colosio no fue un fenómeno espontáneo ni un accidente de la memoria colectiva. Fue un fenómeno con mecánica propia, con varias capas que operaban de forma simultánea y que se reforzaban mutuamente de una manera que hacía muy difícil que ninguna de ellas fallara de forma aislada. Había personas en el entorno de la campaña, en las estructuras de seguridad que fallaron ese día, en las instituciones que investigaron el caso, que sabían cosas específicas y concretas que no dijeron, y no todas callaron por las mismas razones ni con el mismo cálculo. Algunas callaron por miedo físico real y bien fundado. El México de 1994 y los años que siguieron al asesinato no fue un contexto amable para los testigos incómodos de crímenes con implicaciones políticas de esa magnitud. Y hay registros de personas relacionadas con la investigación que murieron en circunstancias que los medios señalaron como sospechosas, sin que ninguna investigación formal llegara a una conclusión satisfactoria sobre esas muertes. No vamos a inventar conexiones que no están probadas con la solidez necesaria, pero el patrón de muertes vinculadas al entorno del caso durante los años posteriores es lo suficientemente documentado como para que el miedo de los testigos sea una explicación racional, no paranoica, perfectamente consistente con el contexto en que esas personas existían. Otras callaron porque sus carreras y sus posiciones dentro del sistema dependían de ello, porque el PRI, en proceso de desgaste, seguía siendo lo suficientemente poderoso como para destruir la trayectoria profesional de quien se pusiera en su contra en un caso de esa sensibilidad. Y muchos de los que sabían algo calcularon correctamente que tenían más que perder hablando que callando. Y había personas que callaron porque el silencio era simplemente la forma en que ese mundo funcionaba. No como traición activa a la verdad, sino como la normalidad aprendida durante décadas de operar dentro de un sistema donde la lealtad implícita era el precio de la membresía. Esos 3 tipos de silencio, el del miedo físico, el del cálculo de conveniencia y el de la cultura normalizada de la opacidad, son los que le dieron al caso Colosio su durabilidad como misterio sin resolución efectiva. No hubo un único acuerdo formal de silencio entre conspiradores que firmaron un pacto. Hubo 3 mecanismos diferentes que convergían en el mismo resultado sin necesitar coordinación explícita, que es exactamente lo que hace que los mecanismos de impunidad sistémica sean tan difíciles de probar y de desmantelar.
Y eso vale la pena entenderlo con cuidado, porque esos tres mecanismos no son exclusivos del México de 1994, no son una peculiaridad de la política latinoamericana de los 90, no son algo que pertenece exclusivamente a ese tiempo y a ese lugar, y que terminó cuando el PRI perdió la presidencia en el año 2000. El silencio del miedo físico existe en cualquier contexto donde hablar tiene consecuencias físicas o económicas graves y reales para quien lo hace. El silencio del cálculo de conveniencia existe en cualquier institución donde la lealtad corporativa pesa más que la obligación de decir la verdad en situaciones difíciles. El silencio de la cultura normalizada, de la opacidad, existe en cualquier sistema donde guardar información incómoda se ha normalizado como práctica rutinaria de funcionamiento. Cuando los tres operan al mismo tiempo en torno a un mismo evento, el resultado es exactamente lo que pasó con el caso Colosio. Décadas de preguntas sin respuesta, un expediente enorme que no cierra, una verdad que circula en pedazos, nunca completa, nunca del todo verificable, siempre lo suficientemente fragmentada como para que la versión oficial pueda mantenerse en pie sin necesidad de ser convincente. Cuando reconoces ese mecanismo, podés nombrarlo, podés identificarlo cuando aparece con otro traje en otro contexto, podés hacer las preguntas correctas en lugar de aceptar la conclusión que alguien decidió que era suficiente para cerrar el expediente y pasar a otra cosa. El precedente que el asesinato de Colosio instaló en la política mexicana es quizás la consecuencia más duradera y más difícil de medir de todo lo que ocurrió en 1994. Si sos un político dentro del sistema en 1995, en 1997, en 1999, y decidís que querés empujar por cambios reales desde adentro de las instituciones que controlás, la historia de Colosio está ahí, fresca, sin resolver, como recordatorio tangible y permanente de lo que puede costar salirse de los límites que el poder ha marcado. No hace falta que nadie te amenace directamente. No hace falta que alguien golpee tu escritorio y te diga en términos explícitos lo que le pasó al último que intentó lo que vos estás pensando intentar. El precedente existe, y los precedentes, cuando son tan brutales y tan visibles y tan sistemáticamente irresueltos, hacen su trabajo de disuasión solos, en silencio, durante generaciones, sin necesitar repetirse ni ser actualizados. Eso es el poder en su forma más sofisticada y más eficiente. No el poder que grita amenazas en reuniones privadas, no el poder que necesita hacer demostraciones frecuentes de su capacidad de represalia, sino el poder que archiva, que clasifica hasta 2035, que deja que los hechos hagan el trabajo de advertencia solos, que convierte la memoria de un crimen irresuelto en un mecanismo de control que opera de forma permanente sin costo adicional para quien lo administra. Hay algo en la historia de Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo, que cierra un círculo que ningún análisis de estructura de poder puede capturar completamente con sus herramientas habituales. Tenía 4 años cuando mataron a su padre en Lomas Taurinas. Creció con el apellido más cargado de la política mexicana contemporánea, estudió, entró a la vida pública, llegó a ser presidente municipal de Monterrey, luego candidato a gobernador de Nuevo León, luego gobernador, y en cada discurso, en cada entrevista, en cada decisión pública de su vida política, cargó con un nombre que para millones de mexicanos representa algo que no tiene resolución judicial ni emocional ni histórica definitiva. No es victimismo describir eso, es reconocer la dimensión real y concreta de lo que significa crecer como hijo de un crimen político sin justicia, con un apellido que es simultáneamente un escudo y una pregunta abierta permanente.
con un padre que se convirtió en símbolo antes de que el hijo pudiera tener recuerdos propios de él. Y sin embargo construyó su propio camino con el apellido, y a pesar del apellido, y a través del apellido, que no es lo mismo que decir que aprovechó el apellido como trampolín, porque los trampolines dan impulso sin peso, y el apellido Colosio en la política mexicana tiene tanto peso como impulso. Lo que eso dice sobre la tenacidad humana y sobre la relación entre herencia y destino es algo que ningún expediente puede documentar, pero que la trayectoria de su vida ilustra con una elocuencia que supera al análisis político. El padre que quiso cambiar el sistema desde adentro y pagó el precio máximo por intentarlo. El hijo que creció en la sombra de ese precio y decidió seguir intentándolo de todas formas, no como heroísmo calculado ni como revancha generacional, sino como la elección de vida de alguien que creció entendiendo que la única respuesta posible a lo que le hicieron a su padre era no detenerse. El mecanismo que el caso Colosio ilustra con una claridad que es casi pedagógica en su brutalidad es este. Cuando un sistema político controla suficientemente las instituciones que en teoría deberían controlarlo a él, puede actuar con impunidad, no porque no exista evidencia de lo que hizo, sino porque tiene el poder de decidir qué se hace con esa evidencia, qué líneas de investigación se siguen y cuáles se archivan, qué declaraciones entran al sumario principal y cuáles se clasifican hasta 2035, qué conclusión presenta el último fiscal especial la semana después de reunirse con el expresidente, al que apuntan varias de las líneas de investigación que ese fiscal acaba de archivar. Ese mecanismo no requiere que todos los actores involucrados sean corruptos en el sentido de que recibieron dinero a cambio de sus decisiones. Requiere algo más sutil y más extendido. Que cada uno de ellos, en su propio nivel y con sus propios cálculos y sus propias razones, tome la decisión de no ser el que rompe el acuerdo implícito. El fiscal que no sigue ciertas líneas de investigación porque sabe dónde llevan y sabe lo que le costaría seguirlas. El juez que acepta una clasificación de 40 años como si fuera un trámite administrativo rutinario. El periodista que tiene el dato incómodo y decide que ese artículo no vale la pelea que va a generar. El testigo que calcula que hablar no va a cambiarle la vida a él, pero sí podría complicársela de formas que prefiere no explorar. Nadie tiene que emitir una orden explícita de silencio. El sistema produce silencio solo cuando sus incentivos están bien calibrados. Y en el México de esos años, esos incentivos estaban calibrados con una precisión que en retrospectiva resulta casi técnica en su eficiencia. Y eso es exactamente lo que hace que la historia de Colosio siga siendo relevante hoy, en 2026. No como arqueología política de los años 90, ni como reminiscencia nostálgica de un México que ya no existe, sino como mapa operativo de un mecanismo que sigue funcionando en distintos contextos y con distintos actores, pero con la misma lógica de fondo. Ese mecanismo existe en México y existe en otros países y existe en instituciones que no son necesariamente estatales. Y existe en contextos que no son necesariamente políticos. Y reconocerlo, poder nombrarlo cuando aparece, poder hacer las preguntas correctas, en lugar de aceptar la conclusión prefabricada que alguien decidió que era suficiente. Eso no garantiza que el caso Colosio se resuelva en algún momento futuro. 32 años de historia sugieren con elocuencia que puede no resolverse nunca de forma completa y satisfactoria para quienes quieren la verdad entera y no una versión administrada de ella. Pero entender el mecanismo ya es algo concreto, ya es una herramienta.
Ya es una forma de no ser únicamente receptor pasivo de lo que el sistema decide que es suficiente para que el expediente se archive y el país avance. La casa en Magdalena de Quino sigue en pie. Pequeña, con sus paredes blancas y su silencio de pueblo norteño, con el nombre del hombre que nació ahí puesto en una placa que los turistas visitan y fotografían, con su tumba en el panteón local donde sus amigos de infancia van a dejarle flores cada 23 de marzo, con la puntualidad de quien cumple un compromiso que no requiere explicación, y con el peso de lo que ese hombre dejó guardado adentro o de lo que alguien se llevó antes de que llegara quien tenía las razones más legítimas para buscarlo. Ese peso no desaparece con los años, se acumula. Y lo que queda cuando terminan los documentales y se cierran los libros y se archivan las audiencias judiciales y se apagan las cámaras que cubrieron los 30 aniversarios y los 32 aniversarios y todos los aniversarios intermedios, lo que queda después de todo eso es una pregunta que no vive en el expediente. Vive en la decisión que tomamos cuando entendemos lo que puede costar decir la verdad en voz alta frente a quien tiene el poder de silenciarla. Al final, Luis Donaldo Colosio tomó una decisión que le costó todo. No la tomó de forma impulsiva, ni de forma inconsciente, ni de forma ignorante de sus posibles consecuencias. La tomó desde el punto más alto de su poder, en el momento exacto en que podía haberlo elegido todo diferente, con la información suficiente para saber lo que arriesgaba y con la claridad de alguien que había vivido adentro del sistema el tiempo suficiente como para conocer sus mecanismos sin ilusiones. Decidió que decir lo que pensaba desde el micrófono que el sistema le había dado era más importante que preservar la posición que ese mismo sistema le había construido durante décadas. Y en los días que siguieron a esa decisión, dejó señales de que sabía lo que se movía en su contra. Las dejó en palabras escritas, en cartas, en conversaciones con personas cercanas, en el rastro que un hombre construye cuando entiende que quizás no va a tener la oportunidad de explicarlo en persona más adelante, cuando las palabras escritas se convierten en la única forma de que algo sobreviva a lo que viene. Ese rastro no cambió el desenlace. Las palabras que dejó en esa casa de Sonora, si existieron en la forma en que las versiones sugieren, no impidieron el disparo, ni modificaron la conclusión del expediente, ni rompieron el mecanismo de silencio que el sistema desplegó en las horas y los días y los años posteriores al 23 de marzo de 1994. Pero sí cambiaron lo que la historia puede decir sobre él, que no es un detalle menor. No fue un hombre que murió sin entender lo que estaba pasando. Fue un hombre que entendió con precisión lo que venía, que lo dejó registrado antes de que ocurriera y que siguió de todas formas. Porque retroceder equivalía a perder no la candidatura, sino la certeza más fundamental que había construido en esa casa de paredes blancas